bueno, como ya me conocen a mí, mi nombre es Alejandro, yo soy psicólogo de aquí del estado de Puebla, egresado de la Autónoma de Tlaxcala y con diplomados en manipulación y adicciones en cuestiones de también manejo de las adicciones en cuestiones de salud mental y me dedico a dar talleres, a algunas conferencias y bueno, ese es mi currículum como tal, como presentador. Y bueno, no sé, Lick Trejo, si nos podrías hablar acerca más de tu experiencia como psicólogo, eh, comentarnos acerca de un poco sobre ti. Creo que sí. Licenciado Alejandro, buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento. Agradecerte primero que todo la invitación. Bueno, de manera breve, pues soy psicólogo egresado de la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla. Tengo un posgrado en atención y prevención de la violencia y unas cuantas formaciones ya en el aspecto de cardiología, atención a las enfermedades cardiometabólicas, entre algunos otros. De manera muy breve, la experiencia que tengo ha sido en el ámbito público, en el sector privado, en centros de atención psicológica, enfocados a la atención clínica de pareja y familiar, y en este momento pues, me encuentro laborando como psicólogo en una clínica integral de obesidad y diabetes que se llama Nutri. También dentro de mi recorrido profesional he tenido la oportunidad de ser catedrático en la Universidad de Alianza Hispana, esto en la población de Chicago-Pampola. Tuve la oportunidad de impartir diversas materias y también fungir como asesor de tesis, ¿no? En un momento determinado. La verdad es que la experiencia que tengo ha sido sobre todo en el sector público, ha tenido diversas situaciones. Y la última parte que me tocó trabajar en lo que era la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas no degenerativas, como es obesidad, diabetes, epidemias, entre algunas. Pero bueno, eso de manera muy breve. Ok, pues te tenemos aquí para tratar la cuestión de la gestión de las emociones en personas que se encuentran en cuestión de la diabetes, en cuestión complicadas que complica esta enfermedad. Y bueno, como primera pregunta, ¿cómo crees que la diabetes afecta la salud mental de las personas que padecen esta enfermedad, pues que se llama diabetes? Sí, psicólogo Trejo. Es muy complicado porque la diabetes, al ser un proceso crónico que va siendo de alguna u otra forma muy pausado, muy lento, la diabetes es una enfermedad silenciosa, va deteriorando la calidad de vida de la persona. Al entender que la enfermedad contrapone el estado de salud, y la salud es el completo estado de bienestar físico, psicológico, va a comprometer las situaciones en el aspecto emocional y por supuesto la salud. Particularmente la diabetes es una enfermedad que a veces no nos percatamos, pero tiene muchísimas situaciones como refiere. Y una de ellas, cuando no suele ser tratada en un determinado proceso, Ok. Usted en su ámbito profesional, ¿cómo ha observado el impacto emocional en las personas que sufren esto? ¿Cómo los impacta emocionalmente el tener esta enfermedad? hay tres momentos del impacto, ¿no? El primero de ellos suele ser cuando se da el diagnóstico. Suele ser un momento muy complejo porque de alguna u otra forma se asemeja a que la diabetes representa que el estilo de vida que tú estás llevando no es el más adecuado, es decir, que perjudica, que puede comprometer y complicar a la persona. Otro momento es cuando se ha llevado por años, sabes que tienes la enfermedad, pero el manejo que has tenido no ha sido el adecuado, entonces representa un shock hacia lo que tienes que modificar a pesar de que digas llevo 10, 11 años teniéndolo. Y un tercer momento en el que podría comprometer muchísimo al paciente sería cuando las consecuencias ya son irreversibles y se tienen que tomar medidas drásticas, por ejemplo, como la amputación de una extremidad, en este caso una pierna o un pie. Suele ser muy complicado. De acuerdo al momento y la situación en la que se encuentra la persona, el impacto va a ser distinto. Pero siempre suele ser tomado, por supuesto, como una perspectiva negativa, desafiante, porque yo creo que a ninguna persona le gusta cursar una enfermedad. Ok, licenciado. ¿Y, ¿Y cuáles son los principales desafíos emocionales que enfrentan las personas con diabetes en su día a día? Uf, son muchísimos. Yo creo que el primero radica en la asimilación del diagnóstico. Para entrar un poco más en detalle, la diabetes es una enfermedad que tiene una alta incidencia en el país.
hay que decirlo que está fuertemente asociada a las cuestiones de obesidad, pero que no necesariamente garantice que una persona con obesidad tenga diabetes o una persona con diabetes puede desarrollar obesidad. Sin embargo, en los casos que puede presentarse existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la conocida como o adquirida de alguna u otra manera, ya existe en palabras simples de nacimiento. Es algo congénito. Y al tenerlo de esta manera, ya no existe un funcionamiento del páncreas. El páncreas se encarga de sintetizar la glucosa de los alimentos y transformar la insulina, ¿no? Entonces suele ser muy complicado dentro de este diagnóstico, porque a pesar de que tengas un excelente estilo de vida, ya no tiene reversibilidad. Por el contrario, la diabetes tipo 2 suele ser adquirida, es decir, el funcionamiento del páncreas no está siendo el más adecuado. Sin embargo, todavía en alguna otra forma es tratable, es decir, aquí dentro de este punto se tiene que trabajar a través de actividad física, modificar los hábitos alimenticios entre nosotros. De acuerdo a las circunstancias y el momento de vida que se presente la persona, suele ser de alguna u otra forma, ¿no? Pero en un principio la diabetes tipo 1 suele ser más compleja porque, reitero, puede pegar en niños, puede pegar en un adolescente o incluso en personas que tienen un excelente estilo de vida y que no lo percibirían. Mientras que en la diabetes tipo 2 es como una forma, un descuido. Esta puede ser, la puedes prevenir. Ok. Y bueno, ¿qué estrategias o recursos recomendarías para ayudar a las personas con diabetes a manejar el estrés, la ansiedad relacionados con esta condición? En primera instancia, el reconocimiento de emociones de la persona suele ser ¿cómo le puedo decir? Un camino muy complicado, porque de inicio el impacto, lo que genera, y aunado a ello siempre en la salud van a estar inmersas nuestras creencias, es decir, lamentablemente si volteamos a ver en nuestra familia, probablemente encontremos a alguien que ha tenido diabetes, y de ahí vamos a tener una representación de cómo se cuida con su enfermedad. En ese sentido ya representa un aspecto negativo o tal vez motivador, dependiendo de la experiencia. Las emociones suelen ser un aspecto muy complejo no solamente en el manejo de la diabetes, sino en otro tipo de enfermedades, porque juegan un papel muy importante a la hora de realizar las adecuaciones para los cuidados. En una persona con diabetes, el médico suele sugerir que se realice actividad física, que se modifiquen los hábitos, que tenga otro tipo de condiciones de vida. Pero si la cuestión emocional no es la más adecuada, esto mismo puede verse comprometido y en un momento determinado puede condicionar bastante cómo se pueda tener el seguimiento e incluso el apego y la adherencia al tratamiento y por lo tanto los resultados. Ok. Esta cuestión de la diabetes es una cuestión muy complicada. Entonces, ¿cómo pueden los familiares, amigos, apoyar a mejorar a alguien que vive con diabetes desde el punto de vista emocional? ¿Cómo nosotros como familiares, como personas, podríamos ayudar a la persona a superar estas cuestiones que trae la enfermedad desde lo psicológico? Serían dos vertientes. La primera es educarse. La base esencial para poder llevar adecuadamente el seguimiento de una enfermedad y los cuidados es el que tanto conocemos de ella. A veces nos creamos una representación, reitero, y dentro de esto mismo pues entran muchas experiencias, pero experiencias que en un momento determinado no pueden generalizarse. Podemos tener un familiar que probablemente la pasó mal, que tuvo consecuencias que requirieran la amputación de un miembro, que probablemente tuvo ya problemáticas relacionadas con el funcionamiento del riñón o que bien pudo haber perdido la vista y va a representar una experiencia negativa. No obstante, no podemos generalizar a partir de una experiencia. Lo primero es abrirnos y educarnos, conocer sobre la enfermedad y eso aplica tanto al paciente como para los familiares. En muchas ocasiones me atrevo a decir que los prestadores de los servicios de salud no tenemos la suficiente empatía para sentarnos a hablar con el paciente porque es descansado, ¿no? Y es muy importante tratar a la persona desde lo que estamos. A nosotros nos corresponde orientar, nos corresponde orientar. Y para ello hay que recalcar que tenemos que ser humildes. Finalmente hemos estudiado para abrirnos y orientar a otros. Si no tenemos esa capacidad, resulta muy complejo que el tratamiento, que de por sí es difícil con el paciente, pues todavía lo agrave más, porque va a tener desde inicio una barrera que no va a querer saltar y abrirse a dar el seguimiento. Y el segundo momento, después de habernos educado, a mi punto de vista tiene que ver con la validación. Al momento de existir comparativas, es muy probable que caigamos en el punto comparativo.
Bueno, pero mi familiar yo veía que a pesar de que se tomaba su metformina, seguía tomando todas las mañanas su Coca-Cola y en las tardes su panecito. Y mira, lo vivió años completos, así que tú no te quejes. Desde ahí yo estoy imponiendo una barrera, porque entonces le estoy dando a entender que lo que siente mi ser querido, mi familiar,